Bendito eres tú, Elio nuestro Dios, que nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Ahora pasemos a Parashat Matitiahu, capítulo 26, versículos del 1 al 75. Dice así: Cuando Yehoshua terminó de decir todas estas palabras, les dijo a sus discípulos: Ustedes saben que dentro de 2 días se celebra el Pesaj, y al Bar Enosh lo van a entregar para que lo ejecuten en un madero. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifá, y consultaron entre ellos para arrestar a Yehoshua con algún engaño y matarlo. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se forme un alboroto en el pueblo. Estando Yehoshua en Bet-Hiní, en la casa de Shimón el leproso, se le acercó una mujer que traía un frasco de mármol lleno de perfume muy costoso y lo derramó sobre la cabeza de Yehoshua mientras estaba sentado en la mesa. Al verlo, sus discípulos se indignaron y le dijeron: ¿para qué este despilfarro? Eso pudo haberse vendido a un alto precio y habérselo dado a los pobres. Como Yehoshua se dio cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a la mujer? Ella ha hecho una buena obra conmigo, porque a los pobres siempre los tienen con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo que ha hecho ella es prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que se proclame esta besorá en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho en memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Yehudá Ish Keriyot, fue a donde los principales Kohanim y les dijo: ¿cuánto están dispuestos a pagarme para que yo se los entregue? Ellos le estipularon 30 piezas de plata, y desde entonces él buscaba la oportunidad para entregarlo. El día anterior a Hag Hamatzot, los discípulos se acercaron a Yehoshua diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas el Pesaj? Él dijo: vayan a la ciudad a donde está fulano y díganle: el rabí dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar Pesaj en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Yehoshua les mandó y prepararon el Pesaj. Al caer la noche, él estaba sentado a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, sumamente entristecidos, comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, rabí? En respuesta él dijo: uno que mete la mano conmigo en el plato es el que me entregará. A la verdad, el Bar Enosh se va, tal como está escrito, pero pobre del que va a traicionar al Bar Enosh. Dice: mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces intervino Yehudá, el que lo iba a entregar, y dijo: ¿seré yo, rabí? Y él le dijo: tú lo has dicho. Entonces mientras ellos comían, Yehoshua tomó pan y dio la bendición y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tengan, coman. También tomó una copa y después de dar gracias se las dio a ellos diciendo: beban de ella todos, porque esto es la nueva alianza. Pues les digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de Abba. Y después de cantar la alabanza salieron al monte de los olivos. Entonces Yehoshua les dijo: todos ustedes me fallarán esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y dispersarán a las ovejas del rebaño. Pero después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galil. Kefá respondió y le dijo: aunque todos te fallen, yo nunca te fallaré. Yehoshua le dijo: en verdad te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Kefá le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos comenzaron a decir lo mismo. Entonces llegó Yehoshua con ellos a un lugar que se llama Gat Shemanim, y les dijo a los discípulos: siéntense aquí en lo que voy a orar allá. Se llevó a Kefa, a los 2 hijos de Safdai, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: tengo una tristeza de muerte, quédense aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo: Abba, si es posible, que no tenga que pasar este trago, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres.
Volvió donde sus discípulos y los halló dormidos, y le dijo a Kefa: ¿Así que no han podido velar ni una sola hora conmigo? Manténganse alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu en verdad está bien dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo: Abba, si no puede pasar este trago sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los halló durmiendo, porque ellos tenían los ojos cargados de sueño. De nuevo los dejó y se apartó a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió a donde sus discípulos y les dijo: ¿Qué momento para dormir y descansar? Miren, se acerca la hora, al Bar Enosh lo van a entregar en manos de pecadores. Levántense, vámonos, miren, se acerca quien me traiciona. Todavía estaba él hablando cuando llegó Yehudá Ishkeriyot, uno de los 12. Con él venía mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales Kohanim y de los ancianos del pueblo. El traidor les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, agárrenlo. Enseguida se acercó a Yehoshua y le dijo: Shalom Rabí, y lo besó afectuosamente. Pero Yehoshua le dijo: amigo, a lo que has llegado. Entonces ellos se acercaron, le echaron la mano a Yehoshua y lo apresaron. Sucedió que uno de los que estaban con Yehoshua extendió la mano, sacó su espada y de una estocada le cortó la oreja a un sirviente del Cohen Gadol. Entonces Yehoshua le dijo: vuelve la espada a su vaina, porque todos los que empuñen la espada, a espada perecerán. ¿O acaso piensas que no puedo invocar a Abba y que él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de mensajeros? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que esto tenía que suceder de esta manera? En ese momento Yehoshua le dijo a la multitud: como contra un asaltante han salido con espadas y palos para arrestarme. Cada día me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me dijeron nada. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron y lo abandonaron. Los que habían apresado a Yehoshua lo llevaron ante Caifá, el Cohen Gadol, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Kefa lo fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Después de entrar se sentó con los guardias para ver en qué pararía aquello. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Yehoshua para que le dieran muerte, pero no lo hallaron. A pesar de que se presentaron muchos testigos falsos, por fin se presentaron 2, que declararon: este dijo: puedo derribar el templo de Elohim y reedificarlo en 3 días. Entonces se levantó el Cohen Gadol y le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué hay de lo que testifican estos contra ti? Pero Yehoshua callaba, y el Cohen Gadol le dijo: te pongo bajo juramento por el Elohim vivo, que nos digas si tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim. Yehoshua le dijo: tú lo has dicho. Además les digo que desde ahora que ustedes verán al Bar Enosh sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el Cohen Gadol se rasgó la ropa y dijo: ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Fíjense, ahora mismo han oído ustedes la blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos respondieron: es digno de muerte. Entonces le escupieron en la cara y lo abofetearon, y otros lo golpearon a puños, y le decían: profetízanos, Mashiach, ¿quién fue el que te golpeó? Kefa, estando sentado afuera en el patio, se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con el Yehoshua el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué hablas. Pero cuando él salió a la puerta, otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí: este estaba con Yehoshua Hanotzri. Y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Y poco después se acercaron los que estaban por allí y le dijeron a Kefa: verdaderamente tú eres de ellos, porque hasta tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: ya les dije que no conozco a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Kefa se acordó de las palabras de Yehoshua que había dicho: antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y yendo afuera, lloró amargamente.
Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, que nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Ahora pasemos a la derashá de este capítulo, de Mateo, capítulo 26, versículos del 1 al 75. Hoy nos detenemos ante un capítulo intenso y profundo del libro de Mateo, el capítulo 26. Es un texto cargado de tensión, de traición, de miedo y de fidelidad, un relato que nos invita a mirar no solo la historia de Jesús, sino también nuestra propia vida interior, ética y comunitaria. Desde la perspectiva ebionita, alágica, histórica, psicológica, práctica, ética, moral, científica y lingüística, encontramos en estas páginas lecciones que trascienden el tiempo. El capítulo inicia con Jesús anticipando su muerte. Saben que dentro de 2 días será la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado a ser ejecutado, dice el versículo 2. Desde nuestra visión ebionita, Jesús no habla de un destino fatalista, sino del fin de su misión, con lo que nos enseña la verdad y la justicia hasta sus últimas consecuencias. Aquí se nos revela la profundidad de la emet, de la verdad. La vida auténtica exige coherencia entre el propósito divino y la acción humana hasta la muerte. Jesús vive la Torá de manera radical: amor, servicio, humildad y entrega. El acto de ungir a Jesús en Betania, en los versículos del 6 al 13, nos enseña que la verdadera espiritualidad no es austeridad estéril, sino expresión de amor práctico y ético. La fragancia del perfume simboliza la bondad que se esparce en el mundo, un cumplimiento de la mitzvah de amar al prójimo. Alágicamente, este capítulo está lleno de dilemas legales y éticos. Judas se convierte en ejemplo de transgresión. Traiciona no por ignorancia, sino por elección deliberada. Alágicamente, la responsabilidad moral es clara. Cada acción tiene sus consecuencias. La cena de la Pascua y la institución del Hidush Habrit, lo que comúnmente se llama la Cena del Señor, entre los versículos 17 y 30, muestra la importancia de la memoria ritual y la disciplina comunitaria. Comer juntos, compartir el pan y el vino, significa adherirse a la justicia y a la verdad en comunidad. La oración en Getsemaní, los versículos entre el 36 y el 46, nos enseña lógicamente sobre la disciplina espiritual. La Torá no solo se estudia, se practica, y la oración sincera es un acto de alineación ética con la voluntad de Dios. Históricamente, Mateo nos sitúa en un momento de máxima tensión. La ocupación romana, el control de Jerusalén por autoridades colaboracionistas y la presión de los fariseos y sacerdotes. El capítulo refleja cómo un movimiento espiritual puro es percibido como amenaza por los poderes establecidos. Judas actúa como intermediario entre el movimiento de Jesús y los poderes opresores, mostrando que la historia de la traición no es solo personal, sino social y política también. La detención en el huerto de Getsemaní y el juicio ante el Sanedrín reflejan la complejidad de las tensiones políticas y religiosas de aquel tiempo. Una comunidad bajo presión tratando de sobrevivir y un líder espiritual que se niega a comprometer la justicia por convivencia. De hecho, un historiador británico llamado Paul Johnson dice en un libro que se llama La historia de los judíos, que la mayoría de los juicios del Sanedrín en esta época del siglo I eran bastante turbios y corruptos, de modo que el relato de los evangelios no desentona para nada con el ambiente de corrupción que había en ese entonces. Psicológicamente, este capítulo es un estudio de las emociones humanas en crisis. Miedo, angustia, traición y lealtad se entrelazan. Pedro promete fidelidad absoluta y lo niega 3 veces. Versículos 33 al 35, primero cuando dice que él jamás va a negar a Jesús, que incluso podría morir por él, y después 69 al 75, donde finalmente le niega 3 veces, incluso maldiciendo y jurando diciendo: yo no conozco a ese hombre.
Esto nos enseña que la autoconciencia y la autoobservación son cruciales. Incluso los más decididos pueden caer bajo presión, y solo el reconocimiento de nuestras debilidades nos permite crecer. La agonía de Jesús en Getsemaní revela la tensión entre deber y miedo, entre responsabilidad y supervivencia. Desde la psicología ebionita, el aprendizaje clave es cultivar la fortaleza interna y la alineación ética, aun cuando la presión externa sea inmensa. En la práctica, este capítulo nos guía sobre cómo enfrentar traiciones y dificultades, la vigilancia en oración, la conciencia del peligro, la preparación ética son herramientas prácticas que podemos aplicar a nuestra vida diaria. La unción y la entrega del pan y del vino nos enseñan que los actos de bondad y cuidado espiritual tienen un valor tangible, no simbólico únicamente. La ética ebionita brilla en contraste entre la fidelidad de Jesús y la traición de Judas, entre la valentía de Pedro y su miedo momentáneo. Nos recuerda que la moral no es un concepto abstracto, se prueba con cada acción concreta que tenemos. La corrupción, la traición y la mentira tienen consecuencias inevitables y la ética requiere responsabilidad plena por nuestras elecciones. Aunque el capítulo es religioso y literario, podemos observar elementos científicos o racionales en su interpretación. El estudio de la conducta humana bajo estrés extremo, la biología del miedo y la ansiedad y la manera en que el cuerpo refleja la tensión psicológica, como la oración y el sudor de Jesús en Getsemaní, algo llamado hematohidrosis por la medicina moderna. La ciencia confirma lo que la sabiduría espiritual ya intuía. Nuestras decisiones éticas y emocionales impactan nuestra salud y bienestar. Mateo 26 es una repetición de paralelismos. Mi alma está profundamente triste, dice el versículo 38. No se haga mi voluntad, sino la tuya, dice el versículo 39. En hebreo y en griego, estas construcciones refuerzan la intensidad de la emoción y la claridad de la decisión ética. La palabra traición, paradidomi en griego, implica entrega voluntaria. No es un accidente, es una elección. Cada verbo en este capítulo está cargado de intención y significado moral. Amigos, Mateo 26 nos muestra la complejidad de la vida ética y espiritual. La misión justa se enfrenta a traiciones y a presiones. La fidelidad requiere vigilancia y la sabiduría exige acción. La enseñanza ebionita nos llama a vivir en emet, en verdad y justicia, y practicar la halajá de corazón, a mantener la mente firme ante la adversidad y a recordar que incluso cuando caemos, la rectificación y la conciencia ética nos pueden levantar. Que aprendamos de Jesús a enfrentar con miedo la fortaleza, a enfrentar el miedo con fortaleza, De Pedro a reconocer nuestras debilidades sin desesperar, y de Judas como advertencia de lo que sucede cuando la codicia y la traición gobiernan nuestro corazón. Que la memoria de la verdad y la justicia sea nuestra guía en cada decisión y que la luz de la verdad, de Emet, ilumine cada rincón de nuestra vida. Shalom Ubraja. Hasta aquí la segunda Parashat y Derashat del día de hoy.